nada original, entonces, nada padeciendo original. calor, pero bueno, hoy salís desde... Sí, tengo un ventilador encima de la cabeza, ¿viste? Sí. Pero Eso es bueno, cada fundamental. uno hace lo que puede. Exacto, ¿viste? Aparte los ventiladores no son lo más práctico porque hacen ruido, porque terminás como cansado, ¿no? A veces del ventilador, te cansa, a mí me cansa, pero bueno, lo apagás y te derretís, entonces bueno, no queda otra. Sí, pero ¿por qué te cansa? Me cansa el ruido del ventilador, me cansa el viento, no me gusta. Ajá. Eso me pasa, ¿no? No, Me agota. el aire acondicionado es más fuerte, desde el punto de vista saludable, sí. ¿no? Sí, obviamente. Pero obviamente. bueno, pero eso lo tengo ahora. Bien. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Todo la verdad que son los temas del día acá en este país, ¿no? Son los temas nacionales, la inflación y los incendios. Exacto. Qué loco eso, ¿no? Estamos en plenas vacaciones, tenemos que hablar de esas cosas. Sí, que también la inflación es un incendio, ¿no? Un fuego. Sí, y es interesante porque vos sabés que la inflación fue el gran caballito de batalla de este gobierno. Así es. Y es al mismo tiempo la marca de que lo defenestró a Alberto Fernández. También. Y también a Cristina, ¿no? Porque tenía una inflación menor a la que hay ahora y bueno, y hacían un escándalo, carteles, hacían... Claro. Sí. Ese es el tema. En realidad, todos sabemos que la inflación que larga el INDEC es una inflación totalmente pinchada. O sea, desde que empezó Milei se comieron por empezar el mes de diciembre, que fue el mes de la gran devaluación, y el mes de diciembre se lo chantaron al gobierno anterior, cuando la devaluación grande del 30%, una cosa así, era de este gobierno. Bueno, sí. Esa fue una maniobra astuta, pero que es puro numerito, porque después la gente del bolsillo lo siente. De todas maneras, yo digo eso y al mismo tiempo me asalta una duda. Digo, ¿realmente es así? O sea, porque este número del 2,8, que en realidad es mucho más, porque Víctor discriminó bien que en los rubros que más la gente consume, los rubros de consumo masivo, como alimentos, gaseosas y demás, en todos esos rubros está arriba del 3, de los 3 puntos, y algunos arriba de los 4 puntos, ¿no? Y que además a todo el mundo dice ahora en enero o a partir de este año van a cambiar y lo van a actualizar la composición de la canasta que conforma los precios del INDEC y demás. Y bueno, siguen comiéndose la gran devaluación, que esa devaluación implicó que le sacaran a los jubilados casi el 30% de lo que ganaban. Pero además no está cuantificado. Ayer hablábamos con un representante del movimiento de inquilinos y que nos decía que el 80% de los argentinos gasta entre la mayor parte de su salario en alquiler y servicios, que es una barbaridad. Sí, claro. Es el informe anual de la encuesta inquilinos de inquilinos agrupados. Exactamente. Sí. Y eso no se va a verificar en la encuesta del INDEC. La encuesta del INDEC, todo el mundo dice que las cifras que va a dar la nueva canasta, en vez de 2,8 serán 3 décimas más o 4 décimas más, una cosa así. Pero es mucho más, porque realmente cuando el 80% de los argentinos gastan la mayor parte de su sueldo en el alquiler y en los servicios, eso quiere decir que desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva del salario, cayó mucho más de lo que mide la inflación del INDEC. Pero aún tomando esa cifra es mucho más grande que la que tuvieron los gobiernos de Cristina Kirchner, como estaban diciendo recién ustedes, y que tenía una campaña tan terrible en contra de esas cifras que no pasaban de los 2 dígitos, de los 2 puntos, digamos, ¿no?
era 1 punto y algo, 1 punto y algo, y entonces el INDEC decía 1.2 y entonces aparecía el cartelito de Patricia Bullrich y el resto de la oposición del macrismo diciendo no fue 1.2, fue 1.6, una cosa así. Bueno, resulta que lo que está diciendo esta cifra pinchada del INDEC es que tenemos más cifras, más inflación que en la época de Cristina y que en la época de Macri, de las primeras épocas de Macri, y por supuesto que tenemos menos inflación que en la época de Alberto Fernández. Pero la gente, el malestar que creó la alta inflación que hubo durante la época de Alberto Fernández, se mezcló con el malestar que se había generado el aislamiento de la pandemia, y sobre esas dos situaciones de malestar real se armó todo el relato de la oposición que llevó a que gane un personaje insólito como Milei. Y yo lo que creo que hay que ser razonable en esas cosas, y más allá de cómo uno valora el gobierno de Alberto Fernández, que en general lo que menos que se puede decir es que estuvo muy por abajo de las expectativas que había generado, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, de lo que tiene que ver con la inflación, el tipo le tocaron 3 elementos que fueron muy fuertes para la inflación y que fueron elementos, digamos, sobre los cuales el gobierno, cualquier gobierno que hubiera, no hubiera tenido ningún manejo, ¿no? Uno fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania es un gran productor de alimentos y Rusia es un gran productor de abonos químicos. Eso hizo que a nivel mundial subiera mucho el precio de los alimentos y empujó para arriba la inflación en Argentina. En la pandemia la gente no pudo ir a trabajar y el Producto Bruto se redujo casi 10 puntos. Sí. Hubo que darle a la manijita para sostener empresas que si no hubieran sido eliminadas. Y gracias a esa medida, esos 10 puntos que perdió el Producto Bruto se recuperaron muy rápido. Y el tercer punto fue la sequía. O sea, eso ya más que maquinita tiene que ver con el dólar. O sea, todos decimos que la inflación es multicausal, ¿no? Bueno, hablamos de la maquinita para sostener la crisis que significó la pandemia. Hablemos también de que la sequía prácticamente anuló una cosecha, cuando la cosecha de grano sigue siendo uno de los principales elementos de exportación que tiene este país y por los cuales adquiere dólares. O sea, se perdieron 20.000 millones de dólares y como había pocos dólares, el precio del dólar aumentó, y como pasa en este país, cuando el dólar aumenta, el precio del dólar aumenta, aumentan todos los precios. O sea, el tipo le tocaron esos 3 elementos que hubieran generado muchísima inflación. Y yo creo que de un punto de vista razonable, sensato, eso hay que incorporarlo a la discusión, más allá de lo que nos disguste la figura de Alberto Fernández o nos guste la figura de Alberto Fernández, qué sé yo. Pero yo creo que ahí hay un elemento concreto, hay elementos muy concretos para visualizar. Porque sobre ese pico inflacionario que hubo durante el gobierno, que después se habló de plan platita y de todo lo demás, se armó todo el relato que nos lleva a esta situación de destrucción que hay en el país, que está tan bien graficada con esta imagen que dio Fabián de un país sin bandera, ¿no? Porque la bandera, yo la verdad que la bandera para mí es un símbolo, no es en sí mismo lo que la hace importante, pero de alguna manera un país sin bandera, que fue la sensación que da esa cosa donde había banderas, ya no hay más, da la sensación, la bandera representa todo el cuerpo de riquezas que los argentinos aportan a la humanidad desde el punto de vista de sus riquezas materiales
hasta sus riquezas culturales, eso es lo que representa la bandera, ¿no? Y su pueblo en ese sentido. O sea, eso es lo que se llama identidad. Lo que está haciendo este gobierno es destrozar todo, basándose en una situación totalmente anormal como fueron las que se vivieron durante el gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, yo creo que finalmente este gobierno no tuvo ni sequía, no tuvo guerra mundial, no tuvo pandemia, y además le sacó plata a los jubilados, no hace absolutamente ninguna obra pública, o sea, nos ha sacado a los sectores populares las mínimas cuestiones que había de política distributiva para decir que tenía déficit cero, porque para él déficit cero quiere decir cero inflación. Ahora, sacó todo eso, no tuvo todas las desgracias que tuvo los gobiernos anteriores, y sin embargo, el INDEC, este INDEC pinchado, nos dice que hay más inflación que durante los gobiernos kirchneristas, más inflación incluso que durante el gobierno de Macri. Así es. Yo creo Clarísimo. que eso tiene que prestarse a la reflexión también. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Excelente tu reflexión, me quedo con esto del país sin bandera y nos reencontramos mañana. Bueno, dale, un abrazo te mando un abrazo. 19:25 hablábamos con Luis Brustein. Nosotros teníamos también en radar otros temas vinculados con la inflación y con el tema del consumo, porque venimos hace días comentando que el precio de la carne